Durante mi cirugía, escuché algo que no debía escuchar. El doctor le dijo a la enfermera, dale este sobre a su esposo. Ella no puede saber esto. Fingí estar dormida. 1 hora después abrí ese sobre y lo que vi me destrozó por completo. Me llamo Andrea. Tengo 32 años y vivo en Guadalajara con mi esposo Carlos y nuestros 2 hijos. Pensé que mi vida era perfecta. Teníamos una casa bonita, trabajos estables, y acabábamos de decidir que 2 niños eran suficientes para nuestra familia. Por eso programé una ligadura de trompas. Era una decisión que tomamos juntos, o eso creía. Nunca imaginé que esa cirugía iba a revelar un secreto que destrozaría todo lo que conocía sobre mi matrimonio y sobre mí misma. Todo comenzó 3 meses antes de la cirugía. Carlos y yo habíamos estado hablando sobre la posibilidad de no tener más hijos. Nuestros 2 niños, Mateo de 8 años y Sofía de 5, eran nuestra vida entera. Pero honestamente, los embarazos habían sido difíciles para mí. El primero terminó en cesárea de emergencia después de 20 horas de labor de parto. El segundo fue programado, pero la recuperación fue terrible. Estuve en cama casi 2 meses. Carlos siempre fue comprensivo. O al menos eso parecía. Me decía cosas como, mi amor, tú decides. Es tu cuerpo. Y lo que tú quieras hacer, yo te apoyo completamente. Esas palabras me hacían sentir segura, amada, respetada. Sentía que teníamos una relación de verdad, basada en el respeto mutuo y la comunicación. Decidimos que la ligadura de trompas era la mejor opción. Carlos no quería hacerse la vasectomía porque le daba miedo. Sí, lo sé, suena ridículo considerando que yo había pasado por 2 cesáreas, pero no quise presionarlo. Pensé que no importaba quién se hiciera el procedimiento, mientras ambos estuviéramos de acuerdo con no tener más hijos. Programé la cita con el doctor Ramírez, un ginecólogo que me habían recomendado varias amigas. Tenía buenas referencias y su consultorio estaba bien equipado. La primera consulta fue normal. Me explicó el procedimiento, los riesgos, el tiempo de recuperación. Todo muy profesional. Carlos me acompañó a esa cita y se mostró interesado, haciendo preguntas sobre cuánto tiempo necesitaría descansar y si habría complicaciones. Firmamos todos los papeles necesarios. El seguro cubría la mayor parte del costo. La fecha quedó programada para un martes de septiembre. Recuerdo que esa mañana me sentí tranquila, hasta un poco emocionada de cerrar este capítulo de mi vida y enfocarme en otras cosas. Quería retomar mi carrera, viajar más con la familia, disfrutar de mis hijos sin el estrés de pensar en más embarazos. La noche anterior, Carlos me preparó mi cena favorita. Tacos de pescado con una ensalada fresca. Los niños estaban contentos porque mi mamá vendría a quedarse con ellos durante mi recuperación. Todo parecía perfecto. Nos fuimos a dormir temprano porque teníamos que estar en el hospital a las 6 de la mañana. El día de la cirugía llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté a las 5 de la mañana con el estómago revuelto, no por nervios sino porque no podía comer nada desde la noche anterior. Carlos ya estaba despierto, preparando café para él. Me dio un beso en la frente y me dijo, todo va a salir bien, mi amor. En unas horas esto será solo un recuerdo. Llegamos al hospital puntualmente. El proceso de admisión fue rápido. Una enfermera me llevó a un cuarto de preparación donde me puse la bata del hospital. Odiaba esas batas, siempre me hacían sentir vulnerable. Carlos se quedó conmigo mientras me tomaban los signos vitales y me ponían el suero intravenoso. El doctor Ramírez llegó alrededor de las 7:30. Revisó mi expediente, me hizo algunas preguntas de rutina sobre alergias y medicamentos. Le pregunté cuánto duraría el procedimiento y me dijo que aproximadamente 45 minutos, tal vez 1 hora dependiendo de cómo fuera todo. Me explicó nuevamente que usarían anestesia general, que no sentiría nada, y que despertaría en la sala de recuperación. Cuando llegó el momento de ir al quirófano, le di un beso a Carlos.
Él me apretó la mano y me susurró: «Te amo. Te veo en un rato». Esas fueron las últimas palabras que escuché de él antes de que todo cambiara. Me llevaron en una camilla por pasillos blancos llenos de luz fluorescente. El quirófano estaba frío, mucho más frío de lo que imaginaba. Había 3 personas esperándome: el doctor Ramírez, una enfermera joven que creo se llamaba Lucía, y el anestesiólogo, un señor mayor con lentes. Me ayudaron a pasarme a la mesa de operaciones. El anestesiólogo empezó a explicarme que iba a sentir sueño en unos segundos. Me pidió que contara hacia atrás desde 10. Recuerdo llegar hasta 7, y luego todo se volvió negro. Pero aquí es donde la historia se pone extraña. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento, empecé a escuchar voces. Al principio pensé que era un sueño. Las voces sonaban lejanas, como si estuviera bajo el agua. Pero poco a poco se fueron haciendo más claras. «Pásame las tijeras». Era la voz del doctor Ramírez. Sentí una presión en mi abdomen, pero no dolor. Era una sensación extraña, como si supiera que algo estaba pasando pero sin poder identificar exactamente qué. «¿Cuánto tiempo llevamos?», preguntó la enfermera. «Unos 25 minutos». «Vamos bien». Intenté mover los dedos de las manos, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada pero consciente. Había escuchado sobre esto antes, sobre personas que despiertan durante la cirugía pero no pueden moverse ni hablar. Se llama conciencia intraoperatoria. Siempre pensé que era algo raro, que nunca me pasaría a mí. El pánico empezó a apoderarse de mí. Quería gritar, quería decirles que estaba despierta, pero mi cuerpo no cooperaba. Lo único que podía hacer era escuchar. «Doctor, encontré algo extraño aquí», dijo la enfermera. Hubo un silencio. Sentí más presión. «¿Qué es eso?», preguntó el doctor Ramírez. Su voz sonaba diferente ahora, más seria. «No estoy segura». «¿Quiere que llame a alguien?». «No, no. Déjame ver». Más silencio. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué estaban viendo? ¿Había algo malo? ¿Un tumor? ¿Cáncer? «Esto es interesante», dijo finalmente el doctor. «¿Qué hacemos?», preguntó la enfermera. «Terminemos el procedimiento primero. Luego hablaremos». No dijeron nada más sobre lo que habían encontrado. Siguieron trabajando en silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. Yo seguía, paralizada, escuchando cada sonido, cada instrumento que tocaban, cada respiración. Entonces escuché algo que me heló la sangre. «Lucía, necesito que hagas algo por mí», dijo el doctor Ramírez. «Claro, doctor». «¿Qué necesita?». «En mi maletín hay un sobre Manila. Cuando terminemos aquí, quiero que se lo entregues a su esposo. A él, no a ella. ¿Entiendes?». «Sí, doctor». «¿Pero qué?». «Ella no debe saber esto todavía. No hasta que hable con él primero. Es delicado». «¿Estás seguro?». «No sé si es la única forma correcta de manejar esto. Confía en mí». Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Un sobre para Carlos? ¿Qué había encontrado el doctor que yo no podía saber? ¿Por qué Carlos tenía que enterarse primero? Éramos esposos, se suponía que no debíamos tener secretos. Se suponía que cualquier información médica sobre mí debía ser compartida conmigo primero. Intenté procesar lo que estaba pasando, pero era demasiado. La anestesia todavía estaba en mi sistema, haciendo que todo se sintiera nebuloso y confuso. Parte de mí quería creer que había malinterpretado la conversación, que tal vez estaba alucinando por los medicamentos. «Estamos terminando», anunció el doctor Ramírez. «Todo salió bien. La ligadura está completa.
Sentí que me movían, me limpiaban, me cubrían. Luego, nada. Volví a caer en la oscuridad. Cuando desperté de nuevo, estaba en una habitación diferente. La sala de recuperación. Una enfermera diferente estaba revisando mis signos vitales. Me sentía mareada, confundida, y tenía un dolor sordo en el abdomen. ¿Cómo te sientes?, me preguntó la enfermera con una sonrisa. Mareada, murmuré. Mi voz sonaba ronca. Es normal. La anestesia tarda un poco en salir del sistema. ¿Tienes náuseas? Negué con la cabeza, aunque no estaba completamente segura. Tu esposo está esperando afuera. ¿Quieres que lo deje pasar? Asentí. Necesitaba ver a Carlos. Necesitaba saber si la enfermera ya le había dado el sobre. Necesitaba entender qué estaba pasando. Carlos entró unos minutos después. Tenía una expresión extraña en el rostro. No era preocupación exactamente, sino algo más. ¿Confusión? ¿Miedo? Hola, mi amor, dijo, sentándose en la silla junto a mi cama. ¿Cómo te sientes? Cansada. Adolorida. Pero bien, creo. Lo miré a los ojos, buscando alguna señal. ¿El doctor habló contigo? Carlos apartó la mirada. Sí, vino hace un rato. Dijo que todo salió bien, que la cirugía fue exitosa. ¿Eso fue todo? ¿No te dijo nada más? No, ¿por qué? ¿Debería haberlo hecho? Estaba mintiendo. Podía verlo en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo sus manos temblaban ligeramente. Carlos nunca había sido buen mentiroso. Solo preguntaba, dije, decidiendo no presionarlo todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Me quedé en el hospital el resto del día para observación. Carlos se quedó conmigo, pero estaba callado, distraído. Revisaba su teléfono constantemente, se levantaba cada media hora para estirar las piernas. Algo definitivamente estaba pasando. Alrededor de las 6 de la tarde, el doctor Ramírez vino a verme. Me revisó, me preguntó sobre el dolor, me dio instrucciones para la recuperación en casa. No mencionó nada sobre el sobre o sobre lo que había encontrado durante la cirugía. Actuó como si todo fuera completamente normal. Pero yo sabía que no lo era. Me dieron de alta alrededor de las 8 de la noche. Carlos me ayudó a vestirme y me llevó al carro en silla de ruedas. El viaje a casa fue silencioso. Yo miraba por la ventana, fingiendo estar demasiado cansada para hablar, mientras planeaba mi próximo movimiento. Cuando llegamos a casa, mi mamá ya había acostado a los niños. Me ayudó a meterme a la cama y me trajo un té de manzanilla. Carlos se quedó en la sala, diciendo que tenía que terminar unos emails del trabajo. Esperé. Esperé hasta que escuché a mi mamá irse a la habitación de huéspedes. Esperé hasta que la casa se quedó completamente silenciosa. Entonces, con mucho cuidado de no hacer ruido, me levanté de la cama. El dolor en mi abdomen era intenso, pero lo ignoré. Necesitaba encontrar ese sobre. Necesitaba saber qué contenía. Caminé lentamente hacia la sala. Carlos estaba dormido en el sofá, con su laptop abierta sobre la mesa de centro. Busqué con la mirada, tratando de no hacer ruido. Su maletín estaba en el suelo, junto al sofá. Con cuidado, me arrodillé junto al maletín. El movimiento me causó un dolor agudo, pero mordí mi labio para no hacer ruido. Abrí el maletín lentamente. Y ahí estaba. Un sobre manila, justo como había descrito el doctor. Tenía mi nombre escrito en la parte frontal con la letra del doctor Ramírez. Lo tomé con manos temblorosas y regresé a la habitación tan rápido como pude. Me metí al baño, cerré la puerta con seguro y me senté en el suelo. Abrí el sobre. Dentro había varios papeles.
El primero era una carta escrita a mano por el doctor Ramírez. Empecé a leer, y con cada palabra, sentía como si el suelo se abriera bajo mis pies. Estimada Andrea y Carlos, durante el procedimiento de ligadura de trompas realizado hoy, descubrí algo que debo informarles. Andrea, tus trompas de falopio muestran evidencia de una ligadura previa. Los tejidos cicatrizados indican que este procedimiento fue realizado hace varios años, probablemente entre 5 y 8 años atrás. Sin embargo, estas ligaduras previas fueron revertidas en algún momento. El tejido muestra signos claros de una reversión quirúrgica, realizada con técnicas microquirúrgicas avanzadas. Esta reversión permitió que tus trompas fueran funcionales nuevamente, lo cual explica tus embarazos subsecuentes. Lo que me preocupa es que no hay registro de ninguno de estos procedimientos en tu expediente médico. Ni la ligadura original ni la reversión están documentadas en ninguno de los hospitales locales donde tengo acceso. Adjunto fotografías del tejido que muestran claramente las cicatrices de ambos procedimientos. También incluyo un análisis detallado de los hallazgos. Recomiendo que discutan esto entre ustedes y conmigo en una consulta de seguimiento. Hay implicaciones médicas importantes que debemos considerar. Atentamente, doctor Ramírez, el papel cayó de mis manos. No podía respirar. No podía pensar. ¿Ligadura previa? ¿Reversión? ¿De qué estaba hablando? Nunca me había hecho una ligadura de trompas antes. Nunca me había hecho ninguna cirugía en las trompas. ¿O sí? Busqué frenéticamente entre los otros papeles del sobre. Había fotografías médicas que no entendía completamente, pero podía verlas. Cicatrices en el tejido. Había un análisis técnico lleno de términos médicos que no conocía. Y entonces encontré otra hoja. Esta era diferente. Era una impresión de lo que parecía ser un registro médico. Pero no era de ningún hospital que yo conociera. El nombre del hospital era Clínica Santa María, en la Ciudad de México. La fecha en el registro era de hace 9 años. 9 años. Yo tenía 23 años en ese momento. El procedimiento listado era ligadura tubárica bilateral laparoscópica. Mi nombre estaba en el registro. Mi fecha de nacimiento. Mi información. Pero yo no recordaba nada de esto. Absolutamente nada. Me quedé sentada en el suelo del baño durante no sé cuánto tiempo, tratando de procesar esta información. ¿Cómo era posible que me hubieran hecho una cirugía y no lo recordara? ¿Había estado bajo tanta anestesia que borró mi memoria? ¿Me habían drogado? Y luego estaba la reversión. El registro mostraba que eso había sido hace 7 años, un año antes de quedar embarazada de Mateo. También en la Ciudad de México, pero en una clínica diferente. Nada de esto tenía sentido. Yo nunca había vivido en la Ciudad de México. Había visitado un par de veces, pero nunca por razones médicas. Y definitivamente nunca había tenido cirugías ahí. A menos que... Un pensamiento horrible cruzó por mi mente. ¿Y si alguien había usado mi identidad? ¿Y si estos registros eran fraudulentos? Pero entonces, ¿cómo explicaba el doctor Ramírez las cicatrices que había visto con sus propios ojos durante mi cirugía? Esas cicatrices eran reales. Estaban en mi cuerpo. Había evidencia física de procedimientos que yo no recordaba. Escuché pasos afuera del baño. Carlos. Andrea. ¿Estás bien? Te escuché levantarte. Rápidamente guardé todos los papeles de vuelta en el sobre y lo escondí detrás del cesto de ropa sucia. Estoy bien, mentí. Solo vine al baño. ¿Necesitas ayuda? No, ya voy. Me lavé la cara con agua fría, tratando de calmarme. Cuando salí del baño, Carlos estaba parado afuera, viéndose preocupado. Te ves pálida. ¿Estás segura de que estás bien? Solo es el efecto de la anestesia. Necesito descansar.
Me ayudó a regresar a la cama. Se acostó a mi lado, pero yo no podía dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas. Necesitaba respuestas. Y tenía la sensación de que Carlos sabía más de lo que decía. Los siguientes días fueron una tortura. Tenía que actuar normal, recuperándome de la cirugía, cuidando a los niños, siendo la esposa y madre perfecta. Pero por dentro, estaba desmoronándome. Cada vez que miraba a Carlos, me preguntaba qué sabía. Cada vez que me miraba en el espejo, me preguntaba qué me habían hecho. Mi propio cuerpo se había convertido en un misterio para mí. Esperé una semana antes de hacer mi movimiento. Necesitaba estar lo suficientemente recuperada como para no levantar sospechas. Le dije a Carlos que iba a visitar a mi mamá por la tarde. En realidad, conduje directamente al consultorio del doctor Ramírez. No tenía cita, pero la recepcionista me reconoció y le avisó al doctor que estaba ahí. Me hizo pasar después de unos minutos. El doctor Ramírez se veía sorprendido de verme. Andrea, ¿cómo estás? ¿Todo bien con la recuperación? Doctor, necesito hablar con usted sobre lo que encontró durante la cirugía. Su expresión cambió. Se puso serio. ¿Tu esposo te mostró el sobre? Sí. Bueno, lo encontré yo. Él no me dijo nada. El doctor suspiró y me invitó a sentarme. Andrea, lo que encontré durante tu cirugía es complicado. Las cicatrices en tus trompas de falopio son inequívocas. Alguien te hizo una ligadura hace años, y luego alguien la revirtió. Pero doctor, yo no recuerdo ninguna de esas cirugías. Es imposible que me hayan operado 2 veces y no lo recuerde. Lo sé, y eso es lo que me preocupa. Por eso incluí esos registros en el sobre. Los obtuve de una base de datos médica nacional. Están a tu nombre, con tu información, pero de clínicas en la Ciudad de México. ¿Es posible que sean falsos? ¿Que alguien haya usado mi identidad? Es posible, pero no explicaría las cicatrices físicas. Andrea, esas cicatrices son reales. Están en tu cuerpo. Me quedé en silencio, tratando de no llorar. ¿Qué me recomienda hacer?, pregunté finalmente. Primero, necesitas hablar con tu esposo. Si estos procedimientos realmente sucedieron, él debe saber algo. Segundo, deberías considerar contactar a las clínicas directamente, pedir tus expedientes completos. Y tercero, tal vez deberías hablar con un abogado. ¿Un abogado? ¿Por qué? Porque si alguien te hizo cirugía sin tu consentimiento, eso es un delito grave. Y si tu esposo estuvo involucrado de alguna manera, necesitas protegerte. Sus palabras me golpearon como un martillo. Carlos. ¿Mi Carlos estaría involucrado en algo así? Era imposible. O al menos, quería creer que era imposible. Salí del consultorio con más preguntas que respuestas. Pero sabía lo que tenía que hacer. Tenía que confrontar a Carlos. Esa noche, después de acostar a los niños, le pedí que habláramos. Nos sentamos en la sala con un café cada uno. Carlos, necesito que seas completamente honesto conmigo. Él me miró con cautela. ¿Sobre qué? Sobre el sobre que te dio el doctor Ramírez. Sobre lo que encontró durante mi cirugía. Vi cómo su rostro se ponía pálido. Andrea, yo. Solo dime la verdad. ¿Sabías que me habían hecho una ligadura de trompas antes? ¿Sabías sobre la reversión? Carlos se quedó callado durante un largo momento. Luego, para mi sorpresa, empezó a llorar. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que sientes? Tu mamá me lo contó hace años. Antes de que nos casáramos. ¿Qué te contó mi mamá? Carlos tomó una respiración profunda.
Cuando tenías 23 años, tuviste un novio. Rafael. Estuvieron juntos como 2 años. Yo sí recordaba a Rafael. Había sido mi primer amor serio. Pero habíamos terminado hace años, mucho antes de conocer a Carlos. ¿Qué tiene que ver Rafael con esto? Rafael te convenció de hacerte una ligadura de trompas. Dijo que no quería tener hijos nunca, y si querías estar con él, tenías que hacértela. Eso es ridículo. Yo nunca. Andrea, no lo recuerdas porque entraste en una depresión severa después. Tu mamá dijo que fue terrible. Estabas tan enamorada de él que accediste. Viajaron a la Ciudad de México para la cirugía porque no querían que nadie de aquí lo supiera. No. No, eso no puede ser verdad. Yo recordaría algo así. Después de la cirugía, Rafael te dejó de todas formas. Dijo que había conocido a alguien más. Te destrozó completamente. Caíste en una depresión tan profunda que tu mamá tuvo que internarte en una clínica psiquiátrica por 3 meses. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Fragmentos de recuerdos comenzaron a aparecer en mi mente. Una habitación blanca. Medicamentos. Terapia. Había bloqueado todo eso. Los doctores dijeron que la mejor forma de ayudarte era ayudarte a olvidar. Te dieron terapia, medicamentos. Y eventualmente, los recuerdos se fueron. Tu mamá me hizo prometerle que nunca te lo diría, que era mejor dejarlo en el pasado. ¿Y la reversión? Eso fue años después, cuando ya estábamos saliendo. Tu mamá te vio tan feliz conmigo. Sabía que yo sí quería tener hijos. Así que usó todos sus ahorros para pagarte la cirugía de reversión. Viajó contigo a la Ciudad de México, te dijo que iban a un retiro de spa. Estuviste recuperándote ahí una semana antes de regresar. ¿Y yo no recordé nada de eso tampoco? Tu mamá te dio pastillas para dormir durante toda la semana. Le dijo al cirujano que eras propensa a ataques de pánico y que era mejor mantenerte sedada. Cuando regresaste, pensabas que realmente habías estado en un spa. Me sentía mareada. Mi propia madre había orquestado todo esto. Me había hecho cirugía sin mi conocimiento. Había manipulado mis recuerdos, mi vida. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué guardaste este secreto? Porque tu mamá me hizo prometerlo. Y porque cuando te conocí, ya eras una persona diferente. Feliz, saludable. Tenía miedo de que si te lo decía, volvieras a caer en esa depresión. No quería perderte. ¿Algo más? ¿Hay algo más que no me hayas dicho? Carlos negó con la cabeza. Eso es todo. Te juro que eso es todo. No sabía si creerle. Ya no sabía en quién confiar. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Confronté a mi mamá, que al principio negó todo, pero eventualmente admitió que era verdad. Dijo que lo había hecho para protegerme, para salvarme de mí misma. Tuve que procesar el hecho de que gran parte de mi vida adulta había sido una mentira. ¿Qué decisiones importantes sobre mi cuerpo habían sido tomadas sin mi consentimiento? Que las personas que más amaba me habían mentido durante años. Empecé terapia. Individual y también de pareja con Carlos. Necesitaba entender qué había pasado realmente, cómo había llegado a este punto. Los recuerdos de esa época comenzaron a regresar lentamente. Rafael manipulándome. Mi depresión. La clínica. Todo era real. Le pedí a mi mamá que se fuera de la casa. Necesitaba espacio. Necesitaba tiempo para perdonarla, si es que algún día podía hacerlo. Carlos y yo seguimos juntos, pero las cosas cambiaron. Perdí la confianza que teníamos. Cada conversación estaba llena de dudas. ¿Qué más no me había dicho? ¿Qué más sabía?
La ironía de todo esto es que fui a hacerme una ligadura de trompas voluntariamente, solo para descubrir que ya me la habían hecho una vez sin mi conocimiento, y luego revertido, también sin mi conocimiento. Mi cuerpo había sido un campo de batalla para las decisiones de otros durante años. Ahora, 3 meses después de ese día en el quirófano, estoy reconstruyendo mi vida. Aprendiendo a confiar nuevamente. Aprendiendo a perdonar, aunque es difícil. Pero sobre todo, aprendiendo que mi cuerpo es mío. Mis decisiones son mías. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarme eso. La ligadura de trompas se completó exitosamente ese día. Esta vez fue mi decisión. Esta vez estuve consciente y en control. Y eso hace toda la diferencia. A veces todavía me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera escuchado esa conversación en el quirófano. Si el doctor nunca hubiera encontrado esas cicatrices. Probablemente habría seguido viviendo en la ignorancia, feliz en mi mentira. Pero ahora sé la verdad. Y aunque duele, aunque cambió todo, al menos es mía. Después de esa conversación con Carlos, pasé 3 días sin hablarle. Dormía en el cuarto de huéspedes, evitaba sus llamadas cuando estaba en el trabajo, y apenas lo miraba cuando estábamos en la misma habitación. Los niños notaron que algo andaba mal, pero les dije que mamá solo estaba cansada por la cirugía. Mateo me preguntó una noche si papá y yo nos íbamos a divorciar. La pregunta me rompió el corazón, pero no supe qué responderle. Le dije que los adultos a veces necesitan tiempo para resolver cosas importantes, y eso pareció calmarlo un poco. El viernes de esa semana, decidí confrontar a mi mamá. Llegué a su departamento sin avisar, alrededor de las 2 de la tarde. Cuando abrió la puerta y me vio parada ahí con el sobremanila en la mano, su rostro se puso completamente blanco. Supo inmediatamente por qué estaba ahí. Intentó abrazarme, pero la aparté. No podía soportar que me tocara en ese momento. Entramos a su sala y nos sentamos una frente a la otra, como 2 extrañas. Le puse el sobre la mesa de centro y le dije que quería escuchar toda la verdad, sin mentiras, sin excusas. Mi mamá empezó a llorar antes de decir una sola palabra. Pero eventualmente, empezó a hablar. Me contó que cuando tenía 23 años, estaba completamente perdida en Rafael. Decía que nunca me había visto tan enamorada, tan ciega. Rafael era carismático, guapo, pero también manipulador y controlador. Le había dicho a mi mamá varias veces que nunca quería tener hijos, que los niños arruinaban la vida de las personas. Mi mamá pensó que era solo una fase, que yo eventualmente lo dejaría. Pero en lugar de eso, Rafael me convenció de hacerme la ligadura de trompas. Me explicó que Rafael me había dicho que si realmente lo amaba, si realmente quería un futuro con él, tenía que probar mi compromiso haciéndome ese procedimiento. Mi mamá intentó detenerme, pero yo estaba tan obsesionada con él que no escuchaba razones. Le dije que me iba a casar con Rafael, que íbamos a ser felices juntos sin hijos, viajando por el mundo. Ella lloró, me suplicó que lo reconsiderara, pero yo no le hice caso. Viajé sola a la Ciudad de México en un autobús nocturno y me hice el procedimiento en una clínica privada que Rafael había investigado. Cuando regresé de la Ciudad de México, Rafael me recogió en la terminal de autobuses. Pero en lugar de llevarme a casa, me llevó a un café. Ahí me dijo que había conocido a alguien más, una mujer de su trabajo que sí compartía su visión de vida. Me dijo que había sido un error pedirme que me hiciera la ligadura, que nunca debió involucrarse tanto conmigo. Lo peor fue que me agradeció por hacerlo de todas formas, porque ahora él sabía que yo era lo suficientemente fuerte para ese tipo de decisiones. Me dejó ahí, en ese café, llorando, mientras él se iba con su nueva novia. Mi mamá me encontró esa noche tirada en mi cama, con una botella vacía de tequila a mi lado y un frasco de pastillas para dormir en la mano. Había intentado tomarlas todas, pero solo logré tragarme 7 antes de vomitar. Ella llamó a una ambulancia y me llevaron al hospital. Los doctores me hicieron un lavado de estómago y me mantuvieron en observación psiquiátrica durante 72 horas.
Después de eso, mi mamá me internó en una clínica privada especializada en salud mental. Estuve ahí durante 3 meses completos, sin permitir visitas de nadie excepto ella. Durante esos 3 meses, los psiquiatras me dieron múltiples medicamentos. Antidepresivos, estabilizadores del ánimo, pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad. Mi mamá me explicó que las dosis eran tan altas que muchos de mis recuerdos de esa época se borraron completamente. Los doctores le dijeron que era un efecto secundario común, especialmente con el tipo de terapia electroconvulsiva que me habían administrado. Sí, me habían dado electroshock. 3 sesiones, en total. Mi mamá firmó los permisos porque los doctores le dijeron que era la única forma de resetear mi cerebro y sacarme de la depresión profunda. Cuando salí de la clínica, era una persona diferente. No recordaba mucho sobre Rafael, sobre la cirugía, sobre el intento de suicidio. Mi mamá me dijo que había tenido una crisis nerviosa por el estrés del trabajo y que había necesitado un descanso. Mis amigas pensaban lo mismo. Mi trabajo me dio una licencia médica extendida. Nadie sabía la verdad completa excepto mi mamá y los doctores de la clínica. Regresé a mi vida, conseguí un nuevo trabajo, y conocí a Carlos 2 años después en una conferencia de marketing. Mi mamá me contó que cuando Carlos y ella se conocieron, inmediatamente supo que él era diferente a Rafael. Carlos era amable, respetuoso, y genuinamente me quería. Pero había un problema: Carlos quería tener hijos. Hablaba constantemente sobre ser padre algún día, sobre tener una familia grande. Mi mamá sabía que si Carlos descubría que yo no podía tener hijos por la ligadura, probablemente me dejaría. Y ella no podía soportar la idea de verme caer en otra depresión. Así que tomó una decisión. Investigó durante meses sobre reversiones de ligadura de trompas. Encontró una clínica en la Ciudad de México que se especializaba en cirugías microquirúrgicas de reversión. El costo era de 120,000 pesos, casi todos los ahorros que tenía. Pero no le importó. Me dijo que me invitaba a un retiro de spa de una semana, un regalo para celebrar mi nuevo trabajo. Yo acepté encantada, sin sospechar nada. Durante el viaje en avión, me dio una pastilla diciéndome que era para los nervios del vuelo. Me quedé dormida y no desperté hasta estar en la clínica. La cirugía de reversión duró casi 4 horas. Los doctores lograron reconectar mis trompas usando técnicas microscópicas avanzadas. Mi mamá les pagó extra para que no cuestionaran por qué yo estaba tan sedada, por qué no firmaba los papeles yo misma. Les dijo que yo tenía un trastorno de ansiedad severo y que ella tenía poder legal sobre mis decisiones médicas. Mentiras, todo eran mentiras, pero los doctores aceptaron el dinero y no hicieron preguntas. Durante la semana de recuperación, mi mamá me mantuvo dormida con pastillas, diciéndome que era parte del tratamiento del spa. Cuando regresamos a Guadalajara, yo no recordaba nada sospechoso. Tenía algunos dolores abdominales, pero mi mamá me dijo que era por los masajes intensos que me habían dado en el spa. Me mostró fotos que había tomado de jardines, piscinas y habitaciones de hotel para probar dónde habíamos estado. Yo le creí completamente. ¿Por qué no lo haría? Era mi mamá, se suponía que debía confiar en ella. 6 meses después, Carlos me propuso matrimonio. 1 año después, nos casamos. Y 8 meses después de eso, quedé embarazada de Mateo. Mi mamá me confesó que cuando nació Mateo, sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque la cirugía de reversión había funcionado, porque yo era feliz, porque tenía la familia que siempre había querido. Pero también culpa, porque sabía que todo estaba construido sobre mentiras. Cada vez que veía a Mateo, y luego a Sofía, pensaba en el secreto que guardaba. Me dijo que hubo momentos en los que estuvo a punto de contarme todo, pero siempre se detenía. Tenía miedo de perderme, de perderse a sus nietos, de destruir la familia que habíamos construido. Le pregunté cómo se sentía ahora que todo había salido a la luz. Me miró con los ojos rojos de tanto llorar y me dijo que se sentía aliviada. Que había vivido casi 10 años con esta carga,
sin poder hablar de ello con nadie. Carlos sabía parte de la historia, pero ni siquiera él sabía sobre la cirugía de reversión hasta que el doctor Ramírez encontró las cicatrices. Mi mamá había planeado llevarse ese secreto a la tumba. Nunca pensó que un doctor descubriría la evidencia física durante una cirugía de rutina. La verdad es que yo tampoco lo habría descubierto si no hubiera experimentado esa conciencia intraoperatoria. Después de escuchar toda su confesión, me quedé sentada en silencio durante casi 20 minutos. Mi mamá no se movió, solo me miraba, esperando alguna reacción. Finalmente le pregunté si entendía la magnitud de lo que había hecho. Que había violado mi cuerpo no una, sino 2 veces. Que había robado mi capacidad de tomar decisiones sobre mi propia fertilidad. Que había manipulado mi mente con medicamentos y tratamientos que borraron mis recuerdos. Que me había mentido durante años. Me dijo que sí, que lo entendía, pero que volvería a hacerlo si eso significaba salvarme la vida. Esa respuesta me enfureció más que cualquier otra cosa. Porque en su mente, estaba justificada. Creía que había hecho lo correcto. No mostraba arrepentimiento genuino, solo alivio por haber sido descubierta. Le dije que necesitaba espacio, que no podía verla por un tiempo. Ella intentó abrazarme de nuevo, pero la detuve. Le dije que lo que había hecho no era amor, era control. Era una violación de mi autonomía, de mi derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. Salí de su departamento y no volví a hablarle durante 2 meses completos. Durante ese tiempo, empecé terapia intensiva. 3 sesiones por semana con una psicóloga especializada en trauma. Le conté todo: Rafael, la ligadura, la depresión, el electroshock, la reversión, las mentiras. Ella me ayudó a procesar estos recuerdos que estaban regresando lentamente. Me explicó que el electroshock y los medicamentos habían creado algo llamado amnesia disociativa, donde mi cerebro había bloqueado los recuerdos traumáticos como mecanismo de defensa. Ahora que sabía la verdad, los recuerdos estaban comenzando a filtrarse de vuelta. Y los recuerdos que regresaban eran horribles. Recordé a Rafael diciéndome que los niños eran parásitos, que las mujeres que tenían hijos perdían su valor. Recordé el dolor postoperatorio de la ligadura original, como lloré durante días después. Recordé las sesiones de electroshock, los electrodos en mis sienes, la sensación de electricidad atravesando mi cerebro. Recordé despertar confundida en la clínica de la Ciudad de México después de la reversión, preguntándole a una enfermera dónde estaba, y ella respondiendo en voz baja que todo estaba bien, que solo descansara. También empecé a recordar detalles sobre mi mamá que había ignorado antes. Como siempre había sido controladora, cómo tomaba decisiones por mí incluso cuando era adulta. Cómo revisaba mi teléfono cuando lo dejaba en la mesa. Cómo sugería qué ropa usar, qué amigos evitar, qué trabajos aceptar. Había normalizado su comportamiento controlador porque era mi mamá, porque pensaba que solo se preocupaba por mí. Pero ahora veía que era algo más oscuro. Era una necesidad de controlar cada aspecto de mi vida, incluso mi capacidad reproductiva. Mi terapeuta me ayudó a entender que lo que mi mamá había hecho técnicamente constituía varios delitos. Cirugía sin consentimiento informado, falsificación de documentos médicos, y posiblemente hasta secuestro cuando me llevó sedada a la Ciudad de México. Me sugirió que considerara tomar acción legal, no necesariamente para castigar a mi mamá, sino para establecer límites claros y protegerme a mí misma. La idea de demandar a mi propia madre me parecía imposible al principio, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Contraté a un abogado especializado en negligencia médica y consentimiento informado. Le mostré todos los documentos del sobre, le conté toda la historia. Él me dijo que tenía un caso sólido, pero que sería complicado porque había pasado tanto tiempo. Me explicó que el estatuto de limitaciones para este tipo de casos en México era generalmente de 5 años, pero podría argumentarse que el reloj comenzó cuando descubrí el daño, no cuando ocurrió. Decidimos proceder con una demanda civil, buscando no dinero, sino un reconocimiento legal de lo que había sucedido. Cuando mi mamá recibió los papeles de la demanda, me llamó histérica.
Gritaba que cómo podía hacerle eso, que ella era mi madre, que solo había querido protegerme. Le dije calmadamente que precisamente por eso necesitaba hacerlo. Porque era mi madre y había abusado de esa posición de confianza de la forma más fundamental posible. Colgué el teléfono y bloqueé su número. Carlos me apoyó en esta decisión, aunque sé que le dolía ver a nuestra familia desmoronarse de esta manera. El caso legal duró 8 meses. Durante ese tiempo, tuvimos que rastrear a los doctores que habían participado en ambas cirugías. El doctor que hizo la ligadura original había fallecido, pero encontramos a la enfermera que había estado presente. Ella confirmó que yo parecía estar bajo influencia durante todo el procedimiento, que Rafael había pagado en efectivo y había insistido en que todo se hiciera rápidamente. El cirujano que hizo la reversión admitió que había aceptado realizar la cirugía sin mi consentimiento explícito porque mi mamá le pagó el triple de su tarifa normal. El juez finalmente dictaminó a mi favor. No hubo compensación monetaria porque no la pedí, pero hubo un reconocimiento legal oficial de que mis derechos habían sido violados. El juez también ordenó que mi mamá asistiera a terapia obligatoria y que mantuviera una orden de restricción temporal, manteniéndose al menos 100 metros de distancia de mí a menos que yo iniciara el contacto. Fue una victoria agridulce. Había ganado el caso, pero había perdido a mi madre en el proceso. Carlos y yo también continuamos con terapia de pareja. Él finalmente entendió la gravedad de haber guardado el secreto, incluso si mi mamá le había hecho prometer no decir nada. Nuestro terapeuta nos ayudó a reconstruir la confianza lentamente. Carlos empezó a ser más transparente sobre todo, incluso sobre cosas pequeñas. Me mostraba sus mensajes de texto sin que se lo pidiera. Me contaba sobre cada conversación que tenía con mi mamá antes de que iniciara la orden de restricción. Estaba tratando, realmente tratando, de demostrarme que podía confiar en él nuevamente. Pero la verdad es que algo se había roto entre nosotros. Cada vez que me tocaba, pensaba en todas las mentiras. Cada vez que miraba a nuestros hijos, pensaba en cómo su existencia había sido manipulada por mi madre. Amaba a Mateo y Sofía con todo mi corazón, pero había una sombra sobre todo ahora. A veces me preguntaba si realmente los había querido o si había sido programada para quererlos por las decisiones que otros tomaron por mí. Mi terapeuta me aseguró que mis sentimientos por mis hijos eran genuinos, que el amor maternal no podía ser fabricado, pero las dudas persistían. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete al canal para más historias que te harán reflexionar.